Buenas tardes, estamos por aquí con la actividad síncrona en vivo de la materia Dirección de Proyectos del Politécnico Santiago Mariño. El tema de hoy en esta actividad, 28 de abril, 12:30 p.m. hora Venezuela, vamos con la unidad de gestión e integración y alcance de proyecto. Vamos a trabajar con el tema de los controles de proyecto, que es un control de proyecto y por qué es importante el control de proyectos. Iniciamos entonces qué son los controles de proyecto y cómo implementarlos. Los controles de proyectos son procesos que nosotros usamos para poder comprender los plazos del desarrollo de un proyecto y los costos que estamos utilizando o que estamos incurriendo en ese proyecto. Por supuesto, existen dos recursos importantes: el tiempo y el dinero, la parte económica, en los proyectos. Son dos recursos que muchas de las personas este, están conscientes de las empresas y de las organizaciones que se deben controlar para gestionar correctamente un proyecto. Entonces, ¿qué son los controles en la gestión de proyectos? Es ese conjunto de procesos que se implementan para comprender e incidir en los tiempos y en el dinero, recurso de dinero necesario para un proyecto. Por supuesto, en el plan de proyecto, en los cronogramas, en los recursos, se debe tomar en cuenta cómo llevar ese control. Como les expliqué en la clase pasada, les indiqué que nosotros cuando vamos a desarrollar un proyecto en una organización, se establecen cronogramas y les expliqué que podíamos utilizar cronogramas como el diagrama de PER-CPM o los diagramas PER. Los diagramas de Gantt son también útiles para poder establecer un cronograma en tiempos y fases en el desarrollo de un proyecto. Cuando se establecen los controles, son esos procesos que se van a implementar para poder manejar y comprender los tiempos y el dinero invertido en ese proyecto. Como son dos recursos tan importantes como es el tiempo y el dinero, por supuesto, la, la dirección de proyecto debe saber cómo controlarlo durante todo el desarrollo del proyecto. Entonces, esos controles van más que todo dirigidos a esos recursos, porque cuando se hace la ejecución de proyecto, muchas veces ocurren incertidumbres en el entorno o en variables que pueden cambiar o hacer que cambien, o que existan ciertos riesgos en el manejo de estos recursos que deben ser controlados y supervisados. Muchas veces existen cambios que puedan ocurrir que se deben ajustar por determinadas variables con las partes de incertidumbre, porque muchas veces cuando se desarrolla un proyecto, uno maneja todo lo que es la parte de certidumbre, el conocimiento y la información. Pero hay situaciones que están bajo incertidumbre, influenciadas por el ambiente, por el entorno, que cuando se van ejecutando el proyecto es que aparecen esos cambios. Pero por supuesto, esos cambios deben estar supervisados y entrar entre la que son los controles. Y establecer también el rendimiento para ver qué tanto se está rindiendo durante la ejecución del proyecto con respecto a lo que se planificó o en las fases de planificación. Entonces, los controles y la gestión de proyectos este, se superponen en su fase y en sus actividades. Tanto la gestión de proyectos como el control de proyectos ayudan a mantener que el proyecto que nos estamos gestionando, que estamos realizando,
esté dentro del alcance. Siempre nosotros tenemos un alcance en nuestro proyecto que hemos estipulado. Por supuesto, gestionar los proyectos es más amplio, es un proceso más amplio que el control de proyecto. Yo diría que el control de proyecto estaría dentro de la gestión del proyecto, porque ya la gestión de proyecto es mantener todo el proyecto encaminado, con las personas que están involucradas, los entregables, los procesos que se han culminado, los que se han iniciado. Y cuando hablamos del control de proyecto, ya se centra específicamente en el control de la calidad para poder ahorrar tiempo y dinero. O sea, el control del tiempo y del dinero. ¿Por qué es importante entonces el control de proyecto? Porque brinda información que permite a los gerentes de los proyectos tomar decisiones bajo una información que tengan, bajo oportunidades, y al controlar estos elementos se pueden mitigar los riesgos de pérdida de dinero o de tiempo en el proyecto. Entonces, ¿qué se busca? Mantener encaminado todo el proyecto hacia el alcance que se estipuló desde el inicio hasta la finalización del proyecto. Si no estamos trabajando con un proceso de control, es difícil que se puedan responder preguntas importantes en cuestiones del proyecto. Y el mal manejo del control del proyecto puede incidir de manera negativa en el éxito de ese proyecto. Aquí me indica algunas razones para que los proyectos deban encaminarse y no se desvíen del curso en su curso adecuado. El proceso, las personas involucradas. Si un proceso de control puede surgir preguntas sobre las personas que están disponibles para trabajar en ese proyecto. Es decir, deben estar claras cuáles son los roles y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Es decir, quién se va a hacer cargo de las tareas y durante el desarrollo de ese proyecto. También debe estar bien identificado la calidad. El proceso de control de proyecto debe garantizar que se cumplan todas las expectativas en cada fase de ese proyecto y que además de las que se cumplan las expectativas se desarrolla con un buen nivel de calidad. Están los costos también es importante estudiarlo porque los costos, una vez que son controlados correctamente, puede cubrir imprevistos, cambios en las partes interesadas en el proyecto y evitarse malas situaciones por mal manejo de los costos del proyecto. También es importante la parte del tiempo. Supervisar en ese cronograma del proyecto es importante también supervisar el tiempo y así se pueden evitar retrasos en la entrega o que existan cambios en las prioridades durante la ejecución que son importantes tomar en cuenta. Lo que puede afectar incluso cambiar las prioridades o cambiar las fechas o plazos de entrega puede afectar el resultado del proyecto y puede traer insatisfacción en el cliente. Entonces, lo importante es que cuando estableces los controles, puedas rápidamente este, detectar algún cambio y tomar este, medidas de mejora. Entonces, hay 5 controles para la gestión de proyectos. Uno, tener un cronograma. Con el cronograma podemos planificar los recursos, tenemos una idea clara, tenemos un calendario, tenemos unas fechas de entrega. Entonces, el cronograma nos permite controlar. La parte de recursos también asignar el recurso desde el inicio del proyecto, calcular lo que se ha ejecutado con respecto a lo que se planificó con respecto a esos recursos y establecer si se ha ganado
o ha tenido un valor de ganancia durante esa etapa de desarrollo. También está la parte del riesgo, porque realiza un análisis de los riesgos, los podemos identificar y al identificar los riesgos lo podemos evitar y mantenerlos bajo una supervisión y control para que no se salgan de nuestras manos los riesgos. Y un punto también importante son los cambios. Si hay alguna situación donde se establezca un cambio y que esos cambios no afecten mis objetivos o mi alcance, porque si los cambios me afectan mis objetivos y mi alcance, me perjudica el desarrollo correcto de ese proyecto. Y está también la parte del rendimiento. Es decir, que se deben establecer indicadores de importancia en la que es el rendimiento para establecer si realmente se está haciendo el desempeño del proyecto en forma correcta. Bueno, lo que yo acabo de explicarle está aquí. La parte de los cronogramas que me permiten visualizar el proyecto, sus avances, todos los hilos del proyecto y cuáles van en prioridad y cuáles van como segundo orden. Y bueno, lo que les dije en la clase anterior, que el uso del diagrama de Gantt es uno de los cronogramas importantes que me permite ver estos hilos y tareas. La parte de recursos, aquí habla de los costos, supervisar los plazos de entrega, evaluar los costos reales, ¿ok? Aplicar fórmulas estadísticas y fórmulas matemáticas para el cálculo de los costos. Tenemos la parte de los riesgos, que son esos procesos de control para identificar todos esos potenciales riesgos en el proyecto. Y también hablamos de los cambios, que explican lo que ya yo les acabo de explicar cuando estaba en el diagrama, que los cambios que me puedan afectar el alcance o el logro de los proyectos en un tiempo determinado o con un determinado recurso. Y medir el rendimiento constantemente. ¿Dónde implementar los controles? ¿Cuándo se recomienda usar los procesos de control? Iniciando el proyecto se debe establecer una planificación con fechas donde se pueda visualizar todas las posibles variables del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, porque una vez que lo ponemos ya a ejecutarse en tiempo real, entonces ir evaluando lo que se planificó con lo que estoy alcanzando o logrando. E incluso en el cierre del proyecto para establecer una supervisión entre lo que se planificó y lo que se logró. Y por supuesto dando una retroalimentación. Además de que esto trae también una relación con proyectos futuros para evitar, si hay fallas, evitar fallas en el futuro o en proyectos futuros. Entonces aquí habla de la iniciación del proyecto, cómo controlamos asignando el cronograma, estableciendo roles y responsabilidades, haciendo una estructura de desglose de trabajo, identificar a las participantes del proyecto y tener claros los objetivos del proyecto. Durante la ejecución del proyecto es cuando ya desarrollamos el proyecto fase por fase y cuando cerramos es cuando ya entregamos el proyecto ya culminado. Y existen software para gestión de proyectos que permiten programar todo lo que es el inicio del proyecto, lo que es la ejecución e incluso el cierre del proyecto. Entonces es importante también tener conocimiento sobre esto.
Fíjese que aquí tenemos la estructura de desglose y que incluye. Esto lo podemos tratar para la próxima clase. Lo que es cómo hacer un proyecto, cada uno de estos puntos, cronograma del proyecto, los roles, la estructura, la identificación de participantes y el objetivo.